cuando vean la presentación. Ya se ve, profesor. Ok, entonces esta ya es la unidad 4. Se denomina aplicación de procesos tecnológicos. Tenemos una sola sección. Ustedes ya revisaron la parte de técnicas de soldadura. Y yo, bueno, nada más los fundamentos de la soldadura, que son en función de los materiales que se utilizan. Entonces, bueno, dentro de los fundamentos de la soldadura, nosotros sabemos que para unir elementos a la pista o varios elementos, se utiliza una aleación. En el caso de un enfoque químico, pues se utiliza la aleación y no remaches, grapas o pernos, porque, bueno, existirían dos problemas básicos. El primero, muy químico, pues es la oxidación de las superficies. Cuando nosotros tenemos una orilla o una punta, la superficie de esa punta o de esa orilla tiende a oxidarse. Sabemos que todos los metales tienden a ceder electrones y, bueno, es precisamente que esa excedencia de electrones en un material se da en las orillas o en las puntas. Y la corrosión provoca que, en primer lugar, se formen sales en la superficie de estas partes, y por otra parte, de la corrosión se forman sales del mismo metal, que eso hace que sean aislantes. Entonces, eso es una de las cuestiones por las que no se utilizan otro tipo de uniones. Y el otro problema, pues que el contacto entre dos superficies, bueno, no es total, sino que podría ser parcial y entonces la conductividad eléctrica se mermaría de una forma crítica. Por lo tanto, el objetivo de una soldadura es que haya un paso continuo de los electrones y que, por lo tanto, nuestra eficiencia general en el circuito sea mayor. Pero ya que estamos hablando de una aleación, bueno, pues, ¿qué es una aleación? Una aleación en realidad es una mezcla o una combinación de dos o más metales, y el objetivo es obtener una sola fase. Es decir, que nada más se observe un solo material, no se observen dos materiales separados. Las aleaciones, entonces, se consideran como soluciones sólidas, y no quiere decir que se mezclen en forma sólida, sino que a un factor determinado de temperatura y a veces hasta de presión, nosotros podemos tenerlos en forma líquida, mezclarlos, y cuando se solidifican se observa una sola fase. A estas soluciones sólidas se dividen en tres: en líquidos miscibles, en líquidos parcialmente miscibles y no miscibles o inmiscibles, ¿sí? De esta forma, entonces, los líquidos totalmente miscibles son aquellos que se combinan al 100% y de tal forma que nada más se observa una solución monofásica, homogénea, y de esta forma nosotros aseguramos que la conducción, en el caso de una soldadura, será de acuerdo a las propiedades de estos metales. Después, los líquidos que son parcialmente miscibles, esos dependerá de los factores, como les comentaba, de temperatura y presión. A ciertas temperaturas o a ciertas presiones, nosotros vamos a tener una mezcla total, no en toda una gama de temperaturas o una gama de presiones, sino que a condiciones específicas. Y por último, los inmiscibles son aquellos que con ningún factor externo de temperatura, presión o mismo estructural se pueden combinar. Esas son las clasificaciones de las soluciones sólidas. Pero aparte, vamos a tener que las soluciones sólidas o las aleaciones también se dividen de acuerdo a su estructura, y nosotros sabemos ya de cuando ustedes vieron la unidad de cristales, que los metales tienen sistemas cristalinos específicos. Uno de ellos es el sistema hexagonal estrechamente pagado y el otro es el sistema cúbico de caras centradas. De tal forma que si nosotros tenemos ordenado nuestro cristal, vamos a tener una matriz. En esa matriz nosotros vamos a incrustar
átomos, en el caso del tipo sustitucionales, átomos casi del mismo radio atómico. En el caso de las aleaciones de este tipo es, por ejemplo, la de oro y plata, que tienen el radio atómico muy parecido, entonces nada más se van a sustituir algunos átomos de la matriz con el otro material. Y la estructura también queda tal cual, no hay ningún problema, no hay distorsión, hay algunas dislocaciones, pero de ahí no pasa. En el caso de la estructura intersticial, nosotros también tenemos la matriz, y en los espacios vacíos que quedan ya con los átomos ordenados, vamos a incrustar átomos de menor radio atómico, de tal forma que estos átomos de radio atómico le van a dar otras propiedades a la aleación. Aunque no se utiliza en soldadura, tenemos un ejemplo del acero. El acero sabemos que está constituido, de hierro y carbono. La matriz en este caso será hierro y el carbono será el que se incrustará intersticialmente, es decir, en los espacios vacíos entre átomos, de tal forma que la propiedad que va a obtener es la dureza. Y entonces tenemos varios aceros que tienen diferentes composiciones que no pasan del 5% de carbono, porque si no sería muy duro, muy quebradizo el acero, sino que dada la propiedad que nosotros queremos, nosotros vamos a adicionar el porcentaje necesario para que sea una aleación funcional. En el caso de la soldadura, tenemos la soldadura eutéctica, y esta palabra en realidad nos dice que una soldadura eutéctica tiene un punto de fusión definido. Es decir, que aunque tenemos una mezcla de dos metales o de dos materiales, lo que sucede es que vamos a obtener una sola temperatura de fusión, es decir, del cambio de estado sólido a estado líquido a esa precisa temperatura. La soldadura eutéctica es la que ustedes conocen, que es la de 63% de estaño y 37% de plomo. ¿Cuál es el problema de la soldadura eutéctica? Bueno, porque la transformación de sólido a líquido se da en una sola temperatura, por lo tanto no es muy manejable al usarla en la práctica. Sabemos que esta temperatura de 183 grados Celsius, bueno, es mucho menor a los puntos de fusión de estos metales. En el caso del estaño, tiene un punto de fusión de 232 Celsius y de plomo de 327 grados Celsius. El estaño le va a dar a esta aleación la conductividad y el plomo la maleabilidad para poderla manejar para una aleación o un punto de soldadura. Aunque si nosotros queremos mejorar la conductividad, nosotros, como en el caso de la segunda aleación, tenemos que adicionarle un metal precioso, un metal que es de transición, pero muy conductivo, como por ejemplo la plata. O también tenemos aleaciones muy conductoras, como la de estaño plata, la de estaño plata cobre, que esa es un poco más barata por la adición del cobre, y entre otras para semiconductores eléctricos, como es la de estaño, cobre, níquel y germanio. Y entre esas dependerá de la conductividad, de la fineza y del costo que nosotros queremos tener. Bueno, esto se reduce a un diagrama de fases, de equilibrio de fases. De tal forma que nosotros lo que vamos a tener en esta son la mezcla de dos metales, aquí en este caso plomo y estaño. En el extremo inferior izquierdo vamos a tener 100% de plomo, ¿sí? 100% de plomo, 0% de estaño. En el otro extremo inferior, en el caso derecho, vamos a tener 100% de estaño y 0% de plomo, ¿sí? Va a la inversa. De tal forma que nosotros, si nos vamos por las ordenadas, ¿sí? Vamos a tener las temperaturas, pero aquí en este punto, a 327 grados Celsius, vamos a tener el punto de fusión de plomo y vamos a tener la fase sólida alfa de plomo.
mientras que en el otro extremo vamos a tener a estaño, la fase beta de estaño, con un punto de fusión de 232 grados Celsius. Estos cuernitos que se ven en el diagrama de fases, vamos a denominarlos como las fases plásticas, porque en realidad tenemos fase sólida y fase líquida. Entonces serán las fases plásticas. Es una transición entre sólido y líquido. Abajo vamos a tener el sólido, arriba el líquido. Y precisamente en el punto de 183 grados Celsius, vamos a tener el punto de fusión de la aleación. Y es ahí en ese punto donde se puede observar donde pasamos de sólido a líquido en una temperatura. Por lo tanto, nuestra composición será, como lo habíamos comentado, 63% de estaño y 37% de plomo. La manejabilidad, como lo había comentado, es menor, pero si utilizamos una composición 60% de estaño y 40% de plomo, entonces vamos a tener un rango, vamos a estar en la fase plástica, ¿sí? No vamos a estar en la fase de transición de una sola temperatura, sino en una doble fase donde vamos a tener un rango de temperaturas de 183 a 191 grados Celsius. De esta forma, entonces, nosotros podemos manejar con mayor facilidad nuestra soldadura y de esa forma vamos a sacrificar entonces la mezcla total de la aleación. En el caso de una soldadura eutéctica, aseguramos la mezcla total, pero la manejabilidad disminuye. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok, entonces, esto es como se puede analizar un diagrama de fases con respecto a las fases que vamos a tener en este diagrama para saber si nosotros elegimos una soldadura de tipo eutéctica, muy conductora con otros componentes, metales de transición preciosos como oro, plata, cobre, que tienen mayor conductividad, o una que es realmente común y muy barata. Otro punto que habría que también comentar es el fundente o flux. El fundente o flux es esa pastita que ustedes utilizan cuando sueldan, y que esta pastita es la que hace que se decape la superficie, es decir, que se limpie previamente, la afecte ese ácido que ustedes ponen para que se pueda adherir con mayor facilidad esa aleación y que a lo mejor en algún momento se haga esa aleación no nada más entre estaño y plomo, sino entre el cobre que está en las pistas. Entonces vamos a tener una aleación más conductora como la que les mostré anteriormente, en donde vamos a tener 3 metales aleados y por lo tanto no vamos a sacrificar la conductividad ni el contacto total que se necesita en un punto de soldadura. Aquí les muestro, este es un kiss de chocolate, pero en realidad este ejemplo de kiss de chocolate es la forma ideal para tener un punto de soldadura. Nosotros tenemos unas partes cóncavas que así deben de ser y que la punta aparte sea redondeada, que esa punta no sea muy aguda, que no sea un punto de oxidación y que caiga de esta forma nuestra soldadura. Si nosotros vemos la primera soldadura es brillante, eso nos asegura que esta soldadura tiene una sola fase, es decir, que se mezcló totalmente, se alió perfectamente, tiene esta forma cóncava que nos hace que no se oxide con tanta facilidad y que sea la punta redondeada como en el kiss. En la siguiente soldadura podemos observar que esa soldadura es opaca, eso quiere decir que una de dos, o nos pasamos de temperatura y es porosa, por eso es la opacidad, o que no se
se mezclaron parcialmente nada más esos materiales. Y que también la forma, bueno, no tiene nada de forma ese punto de soldadura, entonces ese es un punto malo, ¿no? Un punto malo de soldadura con respecto al ideal que se debería de tener. Y no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Sabemos que para esta parte tenemos 30 puntos del trabajo de técnicas de soldadura y no sé si algo más quisieran comentar. O se me durmieron. No, aquí estamos. Ok, entonces